Hola, buenos días. Esta es la clase asincrónica de epistemología psicológica. En esta ocasión, lo que quisiera hacer es detenerme en algunos puntos que van en cierta medida a complementar los últimos contenidos que estuvimos viendo, sobre todo lo que dice en relación a esta división que veíamos a propósito de la tradición eh, desde el falsacionismo en adelante, Popper, Lakatos y Kuhn, que tiene que ver con eh, esta suerte de historia interna de la ciencia y esta historia externa, lo que se llama el contexto de justificación, ¿ya? Y este contexto como de emergencia de la ciencia. ¿M? Y básicamente el tratado como de abrir un poco los conceptos para mostrar que estas dos posiciones, estos dos tipos de contexto, ¿ya? El contexto como más de orden eh, interno, de cómo se construye argumentativamente la verdad y, y este contexto como externo a la ciencia, que incluye cuestiones de orden histórico, institucional, financiero, representa en buena medida lo que nosotros podríamos llamar una discusión que está en la filosofía y en la idea del conocimiento hace ya mucho tiempo. ¿Ya? Eh, por lo tanto, una de las cuestiones que quisiera como señalar es eso. Esto va a complementar un poco esta aparición que podríamos llamar del contexto de descubrimiento, ¿ya? Frente al contexto de justificación. Voy a detenerme brevemente en eso para dar paso a unas diapositivas que quisiera mostrar. Eh, para hacer una síntesis, luego de todas las críticas que recibió sobre todo el inductivismo, pero también el empirismo, hubo esta reformulación que nosotros vimos con Popper y que personaje en el que vamos a seguir profundizando de todas maneras. Eh, pero yo señalaba en la clase anterior que Popper había igualmente querido mantener esta connotación de epistemología científica. Popper no había echado por la borda la idea de un método científico estricto que pudiera distinguir, ¿ya? Eh, las ciencias de las no ciencias, el conocimiento científico estricto, el conocimiento de otro orden, de sentido común o pseudocientífico, etc. Yo señalaba también que Popper lo había hecho sobre todo pensando en mantener un parapeto, una barrera, una distancia con dos teorías eh, de gran potencia en su época, ¿ya? Con las cuales además Popper tenía distancias políticas. Esas grandes teorías eran el marxismo y por otro lado el psicoanálisis. Sobre todo en el caso del marxismo, Popper quería sostener una crítica en el sentido de que el marxismo, pese a que se pretendía un saber científico, no lo era. Y porque no lo era, según Popper, lo que también se podía aplicar al psicoanálisis, porque se trataba de teorías que frente a casos particulares, ¿ya? Lo que hacían era incorporar cualquier característica, cualquier elemento singular a la explicación general de su teoría. O sea, cualquier conflicto, por ejemplo, que se diera, cualquier episodio de la vida cotidiana podía ser interpretado en términos, qué sé yo, de conceptos marxistas como la lucha de clase o de conceptos de la teoría psicoanalítica como Edipo y otros. Su aparato conceptual lo que hacía era fagocitar, ¿no?, los casos particulares. Popper lo que va a decir, no,
lo que nosotros tenemos que hacer para que una teoría sea verdaderamente científica es reconocer que hay elementos que pueden falsear nuestra teoría, que frente a ciertas evidencias nosotros tenemos que abandonar nuestra proposición. Y bueno, yo les comentaba, esto estoy repitiendo ya materia que hemos visto, que hay una serie de críticas a la formulación de Popper de parte de una serie de pensadores que no vamos a ver en detalle cada uno, pero muy importantes son Lakatos y, por ejemplo, Kuhn, ¿ya? Eh, que van a mostrarle a Popper que, curiosamente, pese a lo sensato, a lo racional, a lo prudente de su elaboración, la ciencia no funciona así. O sea, en el día a día, los científicos, al contrario, no andan buscando falsear su teoría, no andan buscando cuáles son los elementos que contradicen aquello que ellos sostienen, sino que lo que andan haciendo es, al contrario, elaborando una teoría y tratando de implementarla y de robustecerla, ¿ya? De hacer su teoría más fundamentada. Y lo que buscan en su trabajo permanente es encontrar casos finalmente que ratifiquen su teoría más que ponerla en cuestión. Por lo tanto, aparecen dos procedimientos, un procedimiento que tiene que ver con la cuestión como lógica, de justificación, con el constructo proposicional, ¿ya? Y ahí por eso Popper tiene mucha llegada en el ámbito como de la lógica, ¿ya? O sea, hay toda una filosofía lógica proposicional que va dialogando con esta cuestión, pero que se dirige precisamente a la construcción proposicional de cualquier argumento, de cualquier teoría, y por eso existe una lógica proposicional que traduce los textos, los dichos, en elaboraciones, ya yo decía el P, entonces Q, etc. O sea, ese es lo que vamos a llamar, o lo que llama Popper contexto de justificación, cómo se formula una teoría científica, pero existía además, y esto lo señalaba, y esto saltaba a la luz en los críticos de Popper, personas como Lakatos, Kuhn, también Feyerabend y otros más, eh, esto que se llamaba el contexto de descubrimiento, vale decir, aquellos otros elementos humanos, demasiado humanos, diría Nietzsche, que también tienen que ver con la ciencia. O sea, la ciencia no obedece únicamente a construcciones lógicas, ¿m? Estrictamente lógicas, que estén trabajando desde la demostración de la verdad bajo reglas proposicionales, ¿ya? Sino que también existe una suerte de contexto en que se ponen de manifiesto los intereses, los motivos y la dirección del conocimiento. ¿Estamos? Bueno, yo lo que quiero ahora presentarles tiene que ver con esto, porque yo les decía, esto nos devuelve a una discusión muy larga en la filosofía, ¿ya? Eh, y que por lo tanto no podemos reducir al contexto contemporáneo. Y yo he querido como complementar esta materia con, ahora lo voy a mostrar en tamaño grande, supongo que se está viendo ahí, luego porque eso sea. eh, Bien, entonces, esta es una presentación que se llama La verdad y el conocimiento, dos miradas enfrentadas, ¿ya? Y creo que se la mostré en términos muy generales, pasé por encima en la última clase, pero ahora la quiero desarrollar con un poquito más de calma. Y aquí tenemos dos pensadores muy importantes, separados por muchos siglos de distancia, y por lo tanto trabajan en contextos muy diferentes, muy distanciados. El primer personaje que tenemos a la izquierda, está ahí el nombre del señor Aristóteles, ya del siglo IV antes de Cristo, uno de los
ícono de la filosofía clásica griega, discípulo de Platón, ¿ya? Pero además de discípulo de Platón, muy relevante, formado en una familia de médicos, y no de cualquier médico, sino de los médicos que trabajaban en la corte de Alejandro Magno. Él mismo fue después tutor, profesor de Alejandro Magno también, estuvo entre medio en Atenas, en la Academia de Platón, alrededor de 20 años, y tiene una serie de aportes en el ámbito del conocimiento que heredamos hasta el día de hoy. En cierta medida, el señor Aristóteles es quien define el orden y la organización del conocimiento tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Él es el que funda muchas disciplinas, ¿no? Términos como en su fundamento. Tiene estudio Aristóteles no solamente de filosofía, ¿no? Sino también de lógica, de ética, ¿ya? De anatomía, de observación de la naturaleza. Entonces, lo que él trata de hacer, Aristóteles, en términos muy generales, es un proyecto de organización de los distintos ámbitos de conocimiento del ser humano. La misma psicología, ¿no? Eh, cada uno de sus tratados, ¿no? Organizados responden a áreas que después se van a desarrollar de manera independiente, ¿ya? Entonces, no sé, de ánima es una parte esencial para el conocimiento después de la psicología. eh, Tiene un texto que se llama Las partes de los animales, que va a ser importante para la zoología, ¿no? Para la anatomía, ciertamente. Tiene tratados de lógica, tratados de política, etc. Aristóteles es un tipo muy, muy brillante, siglo V, perdón, cuarto, antes de Cristo, ¿no? Y a la derecha tenemos otro personaje, no menos brillante, pero que ya tiene otro talante, otro tono en la manera de formular su filosofía, del señor Federico Nietzsche, conocido por ese bigote que tiene ahí. Nietzsche alemán, ¿ya? Muere en el 1900, por lo tanto, acá, bueno, podríamos decir la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Presencia una serie de conflictos armados de su época, ¿ya? Sobre todo con Francia. Él se dedica a la filología, que es una rama, podríamos decir, entre la lingüística y la historia que remite a las lenguas clásicas, ¿ya? Pero sobre todo a la evolución, a la transformación del lenguaje, ¿ya? Eso implica, ¿ya? Por lo tanto, que él se da cuenta que el lenguaje tiene una historicidad, ¿ya? Que el lenguaje tiene transformaciones, ¿ya? Que sus sentidos han cambiado durante el tiempo. Y no solamente conocer como lenguaje, o sea, para conocer una lengua clásica, por ejemplo, el griego, su gran texto primario, su gran primera obra, su primera gran obra, se llama El origen de la tragedia, y lo que hace es revisar un poco qué era esta expresión artística de la Grecia antigua. Estamos hablando del tiempo eh, anterior a Aristóteles, lo antes incluso, que era la tragedia, que se montaba también como un espectáculo, ligada al teatro, ligada a la escena, con personajes, con narrativa. Lo que se da cuenta que esas expresiones artísticas encarnadas en los pueblos son las que le brindan contenido a las palabras. Al contrario de nuestra tradición, que piensa que todo está dado por la RAE, o sea, que el significado real de las palabras, el real en ese sentido, tiene que ver como con un decreto, con lo que dice el diccionario, lo que dice la gente que manda, y lo real tiene que ver con esta cuestión monárquica, ¿no? O sea, un monarca, un soberano, que es lo que dice qué significan las palabras, al contrario de esa tradición, lo que logra
preguntar Nietzsche a lo que atiende es que el lenguaje tiene transformaciones y esas transformaciones tienen que ver con las costumbres y las prácticas de los pueblos, ¿ya? Esa es una cuestión como importante a tener en cuenta. Ujú. Ya. A ver, un pequeño. Entonces quiero contrastar esas dos miradas frente al conocimiento y a la verdad que habitan la historia de la filosofía y que de alguna manera están aquí presentes también en lo que llamamos en epistemología contexto de justificación y contexto de descubrimiento. El afuera de la verdad y el interior de la verdad. Entonces, voy a mostrar un poco lo que sigue. Ya. Esto es Aristóteles, libro primero de la metafísica. Ujú. Es un texto que no forma parte de un libro propiamente tal, se supone que son notas con las cuales Aristóteles hacía clases a sus estudiantes. ¿Ya? Y fíjense la primera frase de este texto, libro clásico. Todos los hombres desean por naturaleza saber. ¿Mm? Así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos. Eso es como una cuestión como fundamental en el caso eh, de la mirada o de la relación que va a tener Aristóteles con el conocimiento y que va a ser muy importante para Occidente, para toda la filosofía occidental. ¿Mm? Lo que indica aquí que el ser humano sabe por naturaleza. ¿Ya? Hay un deseo por saber, hay una curiosidad, hay otra palabra que va a ocupar Aristóteles que es la de admiración, ¿Mm? Que es la de la sorpresa, ¿ya? Que tiene que ver con que el ser humano se deslumbra ante un mundo que quiere conocer, que el ser humano tiene una naturaleza curiosa de conocer el mundo intelectualmente. Ahora, por cierto, se trata de una intelectualidad que está ligada a lo sensorial, ¿ya? O sea, conoce el mundo a través de los sentidos. ¿Mm? Voy a poner una. Perdón, ¿ya? Porque dice una cosa muy relevante. Al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos. ¿Mm? ¿Ya? Y el que más de ellos, el de la vista, va a decir, porque no solamente para trabajar, sino cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista a todos los otros. ¿Ya? Y la causa es que de los sentidos es el que nos hace conocer más y nos muestra más diferencias. Lo que me interesa destacar aquí es que Aristóteles, ¿ya? Eh, lo que hace es unir el conocimiento humano a un cierto desinterés. ¿Ya? O sea, nosotros estaríamos dotados de elementos perceptivos, de sentidos que nos permiten conocer, ¿ya? Nuestro entorno, pero que responden a nuestra pura curiosidad, a nuestro deseo por saber. Y de hecho, fíjense, hay una idea de amor a los sentidos, contrario a este Platón que creía que los sentidos engañaban a los seres humanos y que los seres humanos eran prisioneros de sus sentidos, que se engañaban, había como sombras en un mundo que era cambiante. Aristóteles dice, no, 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 o sea, nosotros tenemos que amar nuestros sentidos porque ellos son los que nos permiten conocer el mundo. Y en cierta medida nosotros estamos en el mundo para conocerlos, para contemplarlos. Fíjense también esa matriz que va a ser o va a aportar a la matriz cristiana, ¿ya? La idea de la contemplación, de que queremos contemplar el mundo. De hecho, la ética de Aristóteles se va a desarrollar en esa idea
qué es lo que más hace, lo que hace mayormente, o qué es lo que constituye la felicidad del ser humano, tiene que ver para Aristóteles con conocer el mundo intelectualmente. ¿Ya? Un intelecto que sí está ligado a los sentidos, ¿ya? Y en los cuales los sentidos son como herramientas que nos permiten conocer, pongo un poco yo de caricatura, que nos permiten conocer alegremente el mundo, jovialmente el mundo, ¿ya? Eh, y que en ese sentido tenemos una relación distinta a la que tiene el animal con el conocimiento, porque para Aristóteles los demás animales conocen en función un poco de su sobrevivencia. ¿Ya? No exactamente lo que dice aquí, pero destaco el pedacito que dice, los demás animales, o sea, hay una distinción con los animales. Nosotros somos animales, pero somos animales racionales para Aristóteles. ¿Ya? Participan poco de la experiencia, o sea, saben. Lo que pasa es que hay unos términos aquí usados en un sentido muy especial que no voy a entrar a desarrollar, pero lo que va a decir en definitiva Aristóteles, que solamente son los seres humanos los que pueden hacer ciencia, ¿ya? Los que pueden constituir sabiduría, los que pueden construir un saber. Ujú. En el caso de los animales, ellos saben en función de su entorno. Es un poco lo que ustedes seguramente conocen en la jerga más clásica, sobre todo del condicionamiento clásico, del conductismo, como el tema del estímulo. El animal habitaría, según esa tradición, por ejemplo, muy aristotélica por lo demás, un mundo de estímulos únicamente. Es el ser humano el que construye un saber. ¿Ya? A diferencia del animal. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos están aquí. El ser humano conoce por naturaleza, por un ámbito, o sea, por ganas, por deseo, por curiosidad, eh, desinteresadamente, en su naturaleza hay desinterés, y ese desinterés, sin embargo, le permite conocer amistosamente, con amor, el mundo. Ya, ese es Aristóteles, lo he presentado. Este es Nietzsche, en un texto que se llama Sobre verdad y mentira extramoral, que tiene eh, eh, insisto, muchos siglos de diferencia, ¿ya? Por lo tanto, eh, está absolutamente en otro orden, ¿ya? Entonces se los voy a leer un poco para que lo tengan ahí, a pesar que está ahí, que se pueda percibir la gran diferencia, la gran distancia que hay eh, en- con el texto de Aristóteles. ¿Ya? Entonces, se los leo. ¿Ya? Dice, en algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. ¿Ya? Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. ¿Mm? Pero a fin de cuentas, solo un minuto. Dice, tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. ¿Ya? Muy relevante, ¿ya? Porque lo que dice primero es que los seres humanos son animales. No hay una diferencia radical con la animalidad. ¿Ya? No hay ese punto de distinción que Aristóteles pone respecto, o sea, entre los animales y los seres humanos. Lo que hace aquí Nietzsche es remitir los animales, o sea, los seres humanos, al mundo de la animalidad. Se cuenta una fábula. En un mundo insondable, en un universo, piensa en el tiempo de Nietzsche ni siquiera se tenía todo el conocimiento astronómico que tenemos hoy, pero él percibe en un universo infinito, ¿ya? Con miles de sistemas solares, ¿ya? Hubo un astro, el Sol, en definitiva una estrella, en el que algunos animales inventaron el conocimiento. ¿Ya? Se refiere, hubo una estrella, ¿ya? Esa estrella generó vida,
en este caso la Tierra, y ahí unos animaluchos inventaron una cosa que se llamaba el conocimiento. Y dice, fue ese el minuto más altanero, orgulloso, pero a la vez chamuyento de la historia universal. A fin de cuentas, fue solo un minuto, porque después de unas breves ires y venires de la naturaleza, esta estrella, el Sol, como toda la estrella, se le acabó el calor y los animales inteligentes murieron. ¿Mm? Y dice, alguien podría inventar una fábula de ese tipo. Aún así, no habría ilustrado de manera suficiente cuán lastimoso, sombrío, caduco, estéril, de que era inútil y sin sentido es el estado en que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. O sea, no hay nada de especial en el intelecto humano respecto de lo que pasa en la naturaleza. O sea, piénselo así, que en un universo que tiene 14.000 millones de años aproximadamente, que es lo que hoy día sabemos, ¿qué sentido tiene nuestra razón, nuestra inteligencia? ¿Ah? Obviamente, durante el medioevo y durante buena parte de la modernidad, la respuesta de eso estaba o se depositaba en Dios. ¿Ya? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto Dios nos ha puesto un poco para contemplar la creación. Somos los hijos de Dios, nos parecemos a Dios porque a través de nuestra creación como criaturas divinas es que podemos responder al, al mandato divino de conocer la naturaleza. Pero señala una cuestión muy interesante, dice pues aquí Nietzsche. Pero hubo eternidades en que no existía ese conocimiento. ¿Verdad? Y el ser humano tiene alrededor, bajo la forma actual, 500.000 años. ¿Verdad? Y por lo tanto, nuestra razón, eh, hubo millones, millones, millones de años donde no existió. Y muestra lo siguiente, después de Nietzsche, hubo eternidades en las que no existía. Y cuando de nuevo se acabe el conocimiento, no habrá pasado nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión más allá, ulterior, que conduzca o que sea trascendente a la vida humana. ¿No? Lo que está diciendo es de una brutalidad tremenda, o sea, de una dureza increíble. O sea, el ser humano no tiene ningún propósito en la historia del universo. Hubo eternidad, esa es la que no existió. Cuando el ser humano desaparezca, no habrá pasado nada. El ser humano, o sea, la vida, e incluso el planeta va a seguir existiendo. La vida es efectivamente, el planeta Tierra se ha extinguido ya como 2 o 3 veces. ¿Eh? Y el intelecto humano y la verdad, por lo tanto, no tiene ningún sentido más allá de la vida humana. No es sino humano y solamente su poseedor, el hombre, y su creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los gones del mundo. Quiere decir, el intelecto es una cuestión humana y solamente ha sido el ser humano el que cree que el universo gira en torno de él. El intelecto, va a decir, como medio de asegurar la supervivencia del individuo, donde desarrolla sus principales fuerzas, es en el fingimiento, pues este es el medio por el cual sobreviven los individuos débiles, los menos robustos, a los que está vedado luchar por su existencia con cuernos o recia dentadura de fibra. ¿Ya? Lo que está diciendo Nietzsche acá, el intelecto, que la razón y que por lo tanto la verdad también, ¿ya? Es una prótesis, es un sustituto que apunta a la supervivencia, así como el oso polar tiene una piel gruesa que le permite tolerar el frío, o los mismos osos tienen estos mecanismos para poder invernar, así como, no sé, los felinos tienen estas garras que les permiten despedazar a sus presas, ¿m? Y otros animales tienen una serie de elementos físicos. Nosotros tenemos la razón, pero entonces la razón, el intelecto, insisto, y por lo tanto la verdad,
no tienen un sentido de admirar o conocer la naturaleza. Tienen un sentido de poder sobrevivir, y para sobrevivir tienen que dominar. Y por eso habla del fingimiento. La razón tiene como propósito, sobre todo, el embuste, engañar, ¿m? Adaptar cosas. O sea, nosotros le podemos quitar la piel, al oso, o le podemos quitar la piel, no sé, a la vaca para protegernos nosotros. Nos podemos comer a otros animales, les podemos hacer trampas. Fueron esos elementos de supervivencia los que permitieron desarrollar el intelecto en el ser humano. O sea, finalmente el propósito de la razón está más ligado a la mentira, ¿ya? A la trampa, que a un conocimiento desinteresado, como nos hablaba Aristóteles. Entonces, son estas filosofías las que están a la base de esto que llamamos contexto de justificación y contexto de descubrimiento. ¿Mm? Para Popper y para la tradición anterior, fiel al método científico, había una verdad que estaba garantizada. Había una verdad que había que respetar. Nadie se preguntaba por qué hay que conocer con verdad. La verdad es una cosa que hay que, de alguna manera, adorar. ¿Mm? Hay que ver cómo alcanzamos la verdad. Pero la verdad se entendía y se ha entendido tradicionalmente como esta concordancia entre lo que nosotros decimos y las cosas que es la verdad. ¿Ya? Yo digo el perro es blanco y efectivamente veo que el perro es blanco, eso se juzga como verdadero. Si lo que yo tengo ahí es un gato, o no está el perro, o el perro es de otro color, lo que yo diga será considerado como... Son esos mecanismos los que se consideran como verdaderos, pero siempre se piensa que hay que llegar a la verdad. Y porque, al decir de Aristóteles, en última instancia, la verdad es lo que desea el ser humano para ser feliz, naturalmente, porque le gusta la verdad. ¿Ya? Para Nietzsche no. Fíjense que Nietzsche, siendo más contemporáneo, él pone en un paréntesis de tiempo mucho más amplio el problema. No, el ser humano no quiere conocer la verdad, el ser humano lo que quiere es sobrevivir, lo que necesita es sostenerse al interior de la naturaleza, de una naturaleza que le es hostil. Y el conocimiento, si se ha desarrollado, ha sido en esa dirección. ¿Mm? Tiene que ver con el interés, ¿ya? Tiene que ver con sus propósitos. Y cuando aparece esto que llamamos el contexto de descubrimiento, tiene que ver efectivamente con eso. ¿Qué es lo que quiere hacer el científico con su conocimiento? ¿Qué efectos quiere obtener con su verdad? ¿Qué es lo que desea, en último término, conseguir con la ciencia? ¿Mm? Bien, eso era lo que quería mostrarles, ya lo voy a subir ahora a un enlace de YouTube para que puedan acceder a esto. Insisto, en complemento de lo que estamos viendo, y en la próxima clase vamos a ver, volver un poco a la discusión de Popper, pero quiero que esto esté ahí de base y podemos ahí conversarlo y darle vuelta a la conversación. Está muy bien.